Hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a otra clase de geometría descriptiva. En este caso vamos a hablar sobre la recta. Bien, anteriormente en el tema que habíamos mencionado en la clase anterior o en el corte anterior era sobre puntos o graficaciones de puntos. Bien, en este caso vamos a hablar de la recta. Primero, comenzando a definir qué es una recta. La recta es la unión de dos o más puntos que van a una misma dirección. Difiere de la línea que posee varias direcciones en un mismo trazado. ¿Qué quiere decir esto? La línea, ella, cuando yo hago su trazado, yo puedo cambiar de dirección. Bien, no levanto mi lápiz, hago un trazado, pero cambio de dirección. ¿Sí lo ven? Puede ser así, puede ser así. Son trazados más curvos. ¿Por qué? Porque varían sus direcciones. En cambio, la recta es la unión de dos o más puntos, ¿sí? Es como ver micropuntos. Es la unión de dos o más puntos que van a una misma dirección, ya sea de forma vertical, de forma horizontal o de forma inclinada. Bien, esa es la diferencia que hay de un concepto y otro. Y la definición que se tiene para rectas. Tenemos unas características para estas. Dice, se escribirá en el sistema 3D, identificándola con letras mayúsculas, la recta real, y letras minúsculas, las sombras. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a proyecciones. ¿Cómo son las proyecciones? Las proyecciones son literalmente, así como ven mi sombra, ven mi mano y ven las sombras, esas son las proyecciones de un elemento. En cuanto a un dibujo, quiere decir lo que yo puedo apreciar de un elemento 3D. Supongamos que tenemos estos planos. Tenemos plano vertical y aquí plano horizontal. Bien, supongamos que esta es la pared y que este es el piso. Y yo tengo un elemento, vamos a suponer que tengo en este caso un cubito acá flotando. Y yo trato de proyectar lo que estoy viendo o uno de sus costados o uno de sus lados. Bien, si la persona está parada de este lado, ¿verdad? ¿Qué estará viendo acá? ¿Y dónde se va a proyectar? Ella está viendo este costado. ¿Dónde lo voy a proyectar? Acá. ¿Cómo lo voy a proyectar? Tridimensional. ¿O cómo lo voy a dibujar tridimensional? No, yo solamente dibujo lo que estoy viendo. ¿Qué sería? Esto. Bien. Si yo hago la proyección y yo me paro a verlo desde acá, la parte superior, en el piso, que voy a dibujar lo que veo en la parte superior. Vamos a buscar otro ejemplo. Suponiendo que tenemos una pirámide. De nuevo lo mismo. Si yo veo este costado, ¿qué hago yo? Yo dibujo un triangulito. Si yo hago y me paro y veo que hay en la parte superior, aunque aquí la cosa cambia, porque normalmente las pirámides acá tienen esto, y aquí me está diciendo que es la parte superior. Bien, como lo veía de la parte superior. Estas serían las proyecciones o las sombras que me estaría dando ese elemento. Bien. En el caso de las rectas, cuando te dicen que hay que tener para letras mayúsculas y minúsculas, es la forma de identificar estas sombras. Como estamos hablando de elementos que no están constituidos de forma sólida, ejemplo, un cilindro, una caja, una papelera, un perfume, un termo, un borrador, bien, un marcador. Vean que son elementos que tienen sus características definidas. En este caso que empiezan algo pequeño, después se pone más grande para el fácil agarre o como un lápiz. Ya tienen unas dimensiones y una forma preestablecida. En cambio, nosotros vamos a hacer representaciones de elementos apenas sus primeras fases o
de dónde parte todo un dibujo. Empezamos por puntos, ahora vamos por rectas. Bien, entonces, lo que podemos definir de ellas para saber qué es lo que estamos viendo y cómo será su interpretación tridimensional, es decir, lo que se mantiene en sus sombras y lo que se mantiene en su proyección, yo acá recomiendo empezar a utilizar colores. Bien, supongamos nuevamente que tenemos un plano vertical y un plano horizontal. Cuando se está dibujando un plano 3D, trabajamos en función de, obviamente, 3 ejes. ¿Cuáles son estos 3 ejes que se van a estar involucrando? El eje Z positivo arriba, Z negativo abajo, adelante tendríamos Y positivo, atrás tendríamos Y negativo. Y el eje que une estos dos planos de proyección, que es un tercero, sería X. Bien. En este caso yo siempre lo mantengo que el eje X es positivo. Bien, sabiendo esto, que esto acá es igual a este fragmento, véanlo como cuando trabajamos por cuadrante. Trabajamos primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Bien, tenemos esta división. Yo voy a trabajar en función de este primer cuadrante, este de aquí, primer cuadrante, en donde todos los valores que tengo son positivos. Acá tengo Z positivo, acá tengo Y positivo y aquí tengo X. Supongamos que vamos a graficar una recta. La recta me dice que tengo que tener 2 puntos o más, es decir, debo de tener 2 coordenadas de 2 puntos, bien diferentes. Vamos a llamarlo B y C, 2 puntos para graficar. Vamos a darles valores. El punto B, vamos a darle valor 2, 3 y 4. El punto C, 3, 5 y 2. ¿Por qué hago estos valores pequeños? Bueno, porque los estoy representando acá, ¿sí? Estos pueden ser cualquier valor. Comenzamos con la primera coordenada, que sería para B. B me dice que tengo 2 en X, Y y Z. Esta posición, como lo teníamos en el plano cartesiano, llegaba hasta acá porque teníamos solamente 2 coordenadas. Bien, ahora vamos a trabajar en función de 3 coordenadas. Sigues teniendo las mismas posiciones, solo que agregamos Z. Entonces, primer valor, 2. Yo hago mi distribución como si estuviera utilizando una recta cualquiera para graficar. Bien, acá está. Yo hago mis divisiones. Voy a colocar 1, 2, 3, 4. Bien. Me dice aquí que tengo 2. Dijimos que este es 0, 1, 2. Aquí está 2. 2 en X. 3 positivo en Y. ¿Y hacia dónde? Hacia este extremo. Entonces yo mido con mi regla y mido mismo sentido de inclinación y hasta donde me dice que mide 3. Vamos a suponer que mide 3 aquí. Bien. Después me dice 4. ¿4 dónde? En Z. Desde X, vuelvo a la misma inclinación y mido 4. Suponiendo que 4 está aquí. Seguimos. Ese sería el valor para B. C tiene una coordenada también que me dice que está aquí en 3. 3 con 5 en Y. Ojo, esto no es a mano alzada, esto se hace con la regla. Bien, pero para productos de ejemplo, nosotros lo estamos haciendo de esta forma. Y 2 en Z. Bien, me dice allí que tengo que identificar algo con líneas, con letras mayúsculas y letras minúsculas.
Más adelante voy a explicar esto que voy a colocar con respecto a las coordenadas. Un poco más profundo, ¿bien? Yo tengo que mi recta va a ser llamada recta BC. ¿Bien? Pero a su vez voy a tener unas sombras, así como lo vimos hace rato con el triángulo o con la pirámide y el cubo. ¿Bien? Que la sombra era un cuadrado y el otro era un rectángulo y el otro que estaba dividido o que te mantenía en la misma forma. En la recta va a pasar lo mismo, solo que para identificar qué es el objeto que está flotando, en este caso sería la pirámide o el cubo, bien, y las proyecciones, que serían las sombras, yo necesito identificarlos de otra forma. ¿Cómo van a ser la forma? Bueno, voy a tener dos rectas en minúsculas que van a representar las sombras. ¿Cómo van a ser? Bueno, BC y BC. Lo único que voy a cambiar es dónde está colocada esa sombra. Hace rato habíamos dicho que plano vertical y plano horizontal. Pero como estamos hablando de coordenadas, de puntos, y la unión de esos puntos es que me dan las rectas, entonces yo voy a identificarlos es con respecto a su eje de coordenadas, ¿sí? En este caso, yo tengo una forma para delimitar cuál es la posición en la que está esa recta. Si vamos a la parte teórica, acá dice identificación de ejes en coordenadas. Me dice a mí que yo tengo, en este caso, un punto A con estas coordenadas. Yo sé que la posición que siempre tiene es eje X, eje Y y eje Z. Bien, para identificar la posición en un punto, yo te le coloco un subnúmero. Este subnúmero es indicar la posición para decirme qué eje es. En este caso, el primer eje lo voy a colocar 1, el segundo eje 2 y el tercer eje 3. Ojo, es una identificación de posición, no tiene nada que ver con los valores que están acá. Bien, es como un nombre. Fíjense que acá conservo el nombre del punto y le agrego es 1. A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Esto me indica cuál coordenada es. 1 hace referencia al eje X, 2 hace referencia al eje Y, 3 hace referencia al eje Z. Otro ejemplo, en B, vemos que cambia el nombre del punto, tenemos distintas coordenadas, nuevamente, pero conservamos lo mismo. Nombre del punto va a tener una sombra, B sub 1, es decir, en el eje X, B sub 2 en el eje Y, B sub 3 en el eje Z, es decir, ubican su posición. Esta es la forma de poder identificar yo que esto es una sombra. Bien, mayúscula me dice que es el punto original que está flotando, véanlo como la pirámide o el cubo. Y el B sub 1, B sub 2 y B sub 3 quiere decir la sombra, es decir, lo que yo proyecté en esta parte o lo que yo proyecté en esta parte. Bien, vamos a seguir acá con el ejemplo. Tenemos acá que ya graficamos, pero ahora vamos a llamarlos como corresponde. ¿Cómo es eso? Vamos a identificar qué tipo de sombras tenemos. Primero y principal, vamos a empezar con la coordenada B. Tenemos 2. Inicia en X, 2. Voy a colocar B1, pero eso va a ocurrir solo cuando me falte una coordenada. Bien, esa es una de las normas que vamos a ver más adelante. Sin embargo, de forma general, les adelanto que cuando tengo todas mis coordenadas con valores, es decir, son diferentes de 0, yo a X no lo coloco acá. Bien, ¿por qué? Porque la idea es que no perturbe tantos valores escritos, ¿sí? Visualmente no se sobrecargue. Entonces yo identifico el resto de mis coordenadas. Yo identifico estas que están acá. Ojo, ya la grafiqué, pero no voy a etiquetarlo. ¿Cómo es etiquetarlo? Vamos a verlo ahorita. Tenemos X, X2. Tenemos B que vale 2, ¿en dónde? En X. Ok, esto sería B1. Pero B1 ya dijimos que no íbamos a escribirlo. Este sería B2
y este sería B3. Como este sería acá C1, C2 y C3. Ojo que esto es en minúscula. Entonces, vamos a graficar, vamos a etiquetar o a mencionar el resto de las coordenadas de mi punto. Tenemos B, ahora en 3, ¿en dónde? En Y. Sería este. Aquí este sí lo tengo que identificar. Sería B2. Después viene 4, ¿en dónde? En Z. Acá, este sería mi B3. Ok, después vendría mi C, que está ubicado en 3. C1 está aquí. Después este es C2. Y este de aquí sería mi C3. ¿Qué me dice a mí para crear una recta? Necesito unir puntos, 2 o más puntos. ¿Por qué yo coloco este 3 aquí y este 2 acá? Porque voy a unir las mismas coordenadas, es decir, los mismos ejes. Bien, Z con Z y Y con Y. ¿Cómo yo sé quién es Y y quién es Z? Ese subnúmero que le acabamos de colocar. Bien, entonces yo uno B3 con C3. Yo uno B2 con C2. Ah, ok, chévere, no hay problema. Pero me está faltando algo. Habíamos dicho que en el sistema 3D se va a identificar también en mayúscula. Aquí yo solamente estoy proyectando sombras. Me falta el elemento real. ¿Cómo yo identifico cuál es el elemento real? Bueno, yo duplico alguna de estas dos medidas. Preferiblemente siempre sea el valor de Z. ¿Por qué? Porque es más fácil de poder graficarlo. Es decir, yo me paro en B2, acá, y la medida que tengo acá en Z, en este caso esto mide 4, bien, acá está. Yo acá mido otra vez y digo 4. Y aquí. Y ya inmediatamente voy a tener esta distancia, que esta distancia era 3, según lo que dice aquí. ¿Sí? Entonces tenemos esto acá. Esto me va a identificar a mí en letra mayúscula que aquí está B grande. Ahí está mi cubo, pues, por así decir. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer con C. ¿Dónde está C real? C mayúscula. Duplico la misma distancia o medida que tenía en C3 y lo coloco acá. C3 medía 2. Ok, acá está colocado. Ya automáticamente tengo esta distancia de separación. Y aquí está mi punto C. Bien, entonces yo ahí uno B con C y esta es mi recta real. ¿Qué me está faltando? Identificar los tipos de recta. En este caso, tengo en sombra una recta B y C 3 y una recta BC2. Y ahora la recta en mayúscula, esta que está acá, sería con este y este. Es decir, R mayúscula con B y C mayúscula. ¿Sí? Entiendo muy bien de que puede ser que se vea todo muy agrupado, muy agolpado, todo muy unido y no se puede interpretar. Sin embargo, cuando nosotros lo vayamos a graficar de forma en el papel, que ustedes lo vayan a utilizar en el papel carta o en el papel de dibujo, yo les voy a dar unas dimensiones donde vean fácilmente las proyecciones y les garantizo que no va a haber tanto choque visual, porque primero vamos a utilizar colores. Segundo, el ángulo de inclinación juega un papel bastante importante, entonces yo les voy a dar unas medidas para que sean fácil de poder visualizar. Dentro de unos momentos voy a darles un ejemplo con la graficación en una hoja tipo carta con uno de los ejemplos. Bien, pero básicamente en el sistema 3D vamos a tener todo. ¿Todo qué? Identificado. Vamos a tener los puntos,
sus sombras, las rectas en sombras. Acá tendríamos entonces RBC2, RBC3 en sombras. Y las rectas reales y sus puntos reales. Vamos a tener acá graficado todo. ¿Bien? Porque vamos a identificar cada una de las partes de ese elemento. En este caso, digamos que la interpretación es con una recta. Es más fácil ver la interpretación de lo que les digo si fuera la fachada de un edificio. Si yo les digo, identifíquenme en su cuarto, por ejemplo, qué lados de la pared tienen ventanas, qué lados de su pared tienen puertas. Ah, ok, ustedes me dicen que es como un cuadrito y yo identifico qué lados tienen ventanas y que tienen puertas. Y ustedes me identifican lado derecho, lado izquierdo, lado frontal, lado superior, ¿sí? Tienen esas características. Sé que es un poco engorroso porque, bueno, es un elemento que apenas estamos construyendo y puede ser que la interpretación sea un poco engorrosa. Pero de eso se trata la materia, de tratar de identificar elementos desde su mínima expresión hasta la máxima expresión. Bien, apenas vamos a tocar el punto que tiene que ver con rectas y su identificación en el sistema 3D es de esta forma. Bien. Bien, seguimos. En el punto número 2, dependiendo de las coordenadas, se identificarán los ejes en donde están ubicadas sus proyecciones, sus nombres. 3. En el sistema abatido, se tiene variaciones en todos los ejes, tanto X, Y y Z. Sin embargo, en el sistema 3D se va a considerar el eje X siempre como positivo. Es lo mismo que les acabo de colocar en el ejemplo. Acá tenemos el sistema 3D. A ver si le podemos hacer un zoom acá. Ok. Tenemos acá el sistema 3D, que consiste en representar esos cuadrantes que habíamos visto nosotros en sistema cartesiano. Ahora vamos a representar 3 dimensiones. El eje X va a mantenerse positivo y va a ser la línea de tierra. Va a ser como, digamos, el resorte que une estos dos planos de proyección, tanto el rojito o rosado como el azul. Bien, este eje verde es lo que mantiene unido todo. En el eje Z, que sería este fucsia que tenemos acá o rosadito, tenemos unos signos. Para determinar el signo de ese eje, que en este caso es Z, llamamos el eje, lo podemos identificar como arriba, acá lo vamos a ver, en teoría, tenemos nombres para coordenadas. Sistema 3D, tenemos primero X o eje X se va a llamar distanciamiento. Acá está. Y se va a llamar alejamiento, adelante o atrás. Adelante o atrás va a identificar el signo de ese eje. Si se fijan, si yo coloco y digo, tengo un valor de 5 adelante, eso significa que estoy hablando del eje Y positivo. Si tengo el valor de una coordenada que me dice que es en este caso, alejamiento de -2, que está atrás, supongamos, estoy reforzando el signo que tiene el eje Y, porque hablamos de que el eje Y se puede llamar alejamiento, bien, y el signo puede ser adelante para positivos y atrás para negativos, pero es el eje Y, bien. El eje Z, cota, altura, y para determinar sus signos, arriba es positivo y abajo es negativo. ¿Cómo es? Acá lo tenemos representado como el fucsia. Tenemos positivo arriba y abajo negativo. La identificación de los planos en estos ejes, tenemos para Z plano vertical, vean que está identificado
plano vertical y plano vertical en el eje Z, y plano horizontal para el eje de las Y. Bien, abatir un plano significa que vamos a unificar todo, bien, como un conjunto, como un todo. Es decir, este plano que está acá, si suponemos que esto es un resorte, yo lo puedo mover, bien. ¿Cuál es el movimiento? Este señor pasa a estar arriba acompañando al eje Z y este señor pasa abajo acompañando el eje Z, es decir, hizo este movimiento. En donde tenemos la unión de estos dos, fíjense que es como por decir que tengo esto en la parte de atrás y la cara que veo es esta. Tengo esta en la parte de adelante y la cara que en la parte de atrás es esta, y tengo la parte de adelante que veo que es el plano horizontal. Bien, es como si yo tuviera una pequeña libreta y yo, en vez de tenerla de forma abierta, de esta forma así, acá, a ver, si yo la tuviera, en vez de tenerla así, si la tuviera así, bien, yo la acostara, bien, este movimiento, bien. Entonces, al acostar o aplanar todo, tengo dos tapitas. En este caso tenía este y este. Bien. Pero ahora voy a trabajar en función de estos dos. Fíjense, rosadito y azul, que sería este y este. Pero no debo ignorar que en la parte ahora superior voy a tener dos ejes. ¿Cuáles serían los dos ejes? Vamos a empezar a nombrar primero a la tapa que veo. La tapa que se quedó acá arriba es el eje Z. ¿Z aquí? Positivo. Lo acompaña en la parte de atrás el eje Y. ¿Y quién? Negativo. Recordemos, acá está negativo, lo subí, acompaño este y esta es la tapa que estoy viendo y esta es la parte de atrás. La tapa que veo, ¿quién es? El eje Y. ¿Y quién? Positivo. ¿Por qué? Es esta tapita que está acá. ¿Sí? Bajé, tapo esta y esta es la cara que veo. Entonces, ¿quién está en la parte de atrás? El eje Z. ¿Z quién? Negativo. Bien, entonces, en el sistema batido voy a trabajar en función de la graficación de mis puntos ahora con estas dos tapitas. Bien, no olvidando que tengo ahora dos ejes en la parte superior y dos ejes en la parte inferior, que de acuerdo a sus coordenadas yo sabré ubicarlo. Ok, en la clase yo les había colocado a ustedes en puntos, pero voy a volver otra vez a colocárselo en el enlace, en donde se tiene un sistema explicado para un punto, cómo queda cuando un sistema es abatido y cuando un sistema es 3D. Bien, ¿qué es lo que ocurre de forma gráfica? Vamos a ir ahora con este ejemplo para graficación. Ok, tenemos el siguiente ejemplo. Dice, graficar la siguiente recta. Tenemos la recta IF y tiene valores en X, Y y Z. ¿Cuáles son los valores? 1, 2 y 3 respectivamente. 1 para X, 2 para Y y 3 para Z. F, tengo el valor de en X4, en Y3 y en Z3. O es lo mismo en distanciamiento 1 y 4, en alejamiento 2 y 3, y en cota o altura 3 y 3. ¿Sí lo ven? Esos son los nombres en los que tienen que ustedes familiarizarse. Distanciamiento, alejamiento y cota. Pero, además, debo estar pendiente de si me indican su signo. En este caso, los valores que mantienen son todos positivos. Vamos a graficarlo primero en el sistema 3D. Sistema 3D. Ok, ¿qué tenemos en el sistema 3D?
Vamos a hacer la medida exactamente igual como lo hicimos en el ejemplo de la pizarra. Tenemos acá unas distancias que podemos utilizar una regla. ¿Qué medidas? Allí tenemos, la máxima es 4. Tenemos acá, empezamos por 0. Dijimos que todo el eje X iba a ser mantenerse positivo, por lo tanto toda la graficación que voy a tener en X tiene que ser valores positivos. Empiezo desde aquí y siguen aumentando. Esto es 1, esto es 2, esto es 3 y esto es 4. Bien, ok. Vamos a graficar el punto Y. El punto Y tiene un valor de en X 1. Después me dice que tengo un valor de 2 en ¿dónde? En Y. Sigo la inclinación para que me quede todo correctamente. Vamos a colocarlo acá así. Ok. Me dice que tengo un valor de 2. 0, 1 y 2. Acá está. Después me dice que tengo un valor de 3. ¿3 en dónde? En Z. Tomamos nuevamente las mismas rectas paralelas. 0, 1, 2, 3. Bien. Yo mido de esta forma porque esto no me identifica a mí mi 0, ¿sí? Entonces yo el 1 que tengo acá lo tomo como el 0 y empiezo a hacer la medida. Por eso es que ven que si es que marqué 4, no marqué 3. ¿Por qué? Porque esto no me indica a mí el 0. Si lo pueden ver que solamente empieza desde 1. Bien. Ok, ya tengo identificado este punto de acá. ¿Puedo colocar los nombres? Por supuesto. Para orientarme mejor, puedo colocarlo de una sola vez. Este punto de acá, o esta sombra de acá, ¿quién sería? Sería mi I. ¿Y quién? I2. Porque hablamos de que este punto hace es referencia al eje Y. Y este sería la sombra del punto, pero en Z. Bien. ¿Podemos identificar el punto real I? Sí. Vamos a trasladar esta misma medida, es lo que les decía. Esta misma medida vamos a trasladarla acá, donde está I2. Y mido 0, 1, 2, 3. ¿Cuánto es la medida? 3, porque esto es 3. Bien. 1 nuevamente, porque estoy haciendo que esto es todo proyección de puntos, ¿sí? Entonces aquí está realmente mi punto y en mayúscula. Pasamos al siguiente punto, F. Me dice que es 4. ¿4 dónde? En X, acá. Bien. Después me dice que es 3. ¿3 en dónde? En Y. Busco las inclinaciones. Traslado las inclinaciones. 0, 1, 2, 3. Y me dice que es 3 en Z. Nuevamente. Traigo las inclinaciones. 0, 1, 2, 3. Vuelvo a duplicar las distancias. Si aquí tengo 3, aquí voy a colocar otra vez 3. Uno los puntos. Y aquí realmente el punto que está, ¿quién es? F. ¿F quién? Mayúscula. Estas son las sombras de mi punto F. Este sería F quién? 3, porque estamos hablando de Z. Y este sería aquí el punto el punto F. F minúscula, que sería F minúscula ¿quién? 2. Ok, ¿qué es lo que me dice la teoría? Para crear rectas, yo tengo que unir dos puntos o más. ¿Qué puntos vamos a unir? Los puntos con sus mismas coordenadas. Diferentes puntos, mismas coordenadas. Vean,
punto I, punto F, pero misma coordenada de qué? En Z. ¿Cuál es la posición que mantiene? Es en Z. Ok. 1 acá, esto con esto. 3 con 3. Acá 1, 2 con 2. 2 con 2. Bien, esa sería mi zona. Y mi punto real sería I, F. ¿Lo ven? Entonces, voy a colocarle los nombres. Acá, este se llamaría recta, ¿quién? I, F. Mantengo las mayúsculas porque estoy hablando del elemento real. Para la sombra sería recta en minúscula, IF en minúscula, referenciadora en la posición. ¿Qué eje es este? El 3, que es Z. Recta en minúscula, IF en minúscula, referencia de posición es en Y, es decir, 2. ¿Lo ven? Acá identificamos absolutamente todo. Profe, pero no veo que nos hayan colocado el I1. Claro, porque una de las condiciones que vamos a ver más adelante es que cuando tengo valores full, es decir, tengo todos mis valores diferentes de 0 en las coordenadas, yo no identifico o vuelvo a repetir, yo no etiqueto, nombro o coloco el nombre de este eje, bien, sino que coloco el nombre del eje Y y Z. Si tuviera este valor igual a 0 o este igual a 0 y solamente tendría los dos casos, X y Z me vale 0 o X y Z y Y me vale 0, entonces X sí tengo que colocarlo. Bien, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, en el sistema 3D entonces identificamos absolutamente todo. Vean cómo está todo aquí identificado. ¿Sí? Vean que están las sombras, la proyección de la sombra, los puntos reales y la recta real. ¿Sí ven? Ahora vamos con el plano abatido. Vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente que en el sistema abatido o plano abatido vamos a tener es únicamente sombras. No van a haber elementos reales allí, sino que vamos a ver graficaciones de sombras. ¿Por qué? Porque estamos aplanando todo, ¿bien? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Se van a fijar que les van a dar estas proyecciones que están aquí. I3F3 y 2F2. Y F mayúscula o la recta y F mayúscula no va a estar. Bien, vamos a hablar de puras sombras. Comenzamos. Este es el eje X, que sería la línea de tierra. Bien, acá tenemos 0. La condición del sistema abatido es que puede ser izquierda-derecha si tengo valores que en X permanecen positivos o negativos. Ojo, esa condición solamente aplica cuando yo no estoy trabajando con un sistema 3D. Bien, si yo dependo de este sistema 3D y luego lo voy a graficar en sistema abatido, siempre los valores van a ser en positivo para X. Bien, si yo no he hecho sistema 3D y les pido a ustedes graficar directamente estos puntos en este sistema abatido, allí sí puede haber cambios de signo. Bien, pero como ahora en este ejemplo dependemos del sistema 3D, ya lo graficamos acá, ok, entonces los valores acá van a ser positivos para X. Bien, comenzamos a graficar. Tenemos en X 1, en Y tenemos acá el valor de 2. ¿2 dónde? Positivo. ¿En dónde? En Y. ¿Dónde está Y positivo? Si buscamos acá la referencia, ojo, esto se lo tienen que aprender. Esto no puede aparecer en ninguna lámina que vaya a realizar o que les manden a ustedes a realizar. Bien, eso se lo tienen que ustedes aprender.
Pero como a modo de práctica, para que ustedes tengan la referencia de dónde están los ejes, vamos a tenerlo aquí presente. Bien, comenzamos. Dice acá lo siguiente. Tenemos el valor para el punto I, la coordenada, 1 en X. Acá está. Después dice que es 2. ¿2 en dónde? En Y. Me dicen que los valores de Y positivo pertenecen a la parte inferior, es decir, que están en este extremo, están hacia abajo. Yo grafico y vuelvo otra vez a medir 2. 0, 1, 2. Aquí está, 2. Después dice que tengo 3 positivo ¿en dónde? En Z. Los Z positivos están en la parte superior, es decir, que voy a graficar de aquí para acá arriba. 0, 1, 2, 3. Cero, 1, 2, 3. Acá está. Bien. Identificamos los nombres. Hace referencia esto al I. ¿Y quién? 2. Este es I. ¿Y quién? 3. Porque este es Z y este es Y. F está ubicado en X, 4. 3 en Y. Dijimos hace rato que Y positivo, ¿dónde está? En la parte inferior, hacia abajo. Y positivo. ¿Cuánto mide Y? Y mide 3. Hacia abajo. 0, 1, 2, 3. Acá está. Y Z positivo mide 3. Está en la parte superior. Igual. 0, 1, 2, 3. Bien. Identificamos con nombres. Esto es F3 porque hace referencia al eje FZ. F2 porque hace referencia al eje Y. Unimos 3 con 3 y 2 con 2. Nombres. Recta, todo tiene que ser sombras, deben ser en minúscula. Minúscula. Entonces, recta y F, ¿cuál es lo que el común número? 3. Recta y F, común número 2. Esta recta es en Y, esta recta es en Z. Bien, entonces, este sería el contenido. Vean la graficación como dio. Tenemos el sistema 3D y el sistema abatido. ¿Qué tenemos en el sistema 3D? Todo. ¿Qué tenemos en el sistema abatido? Solamente sombras. Y la escritura es en minúsculas porque literalmente hace referencia solo a sombras. En el sistema 3D tenemos referencia de absolutamente todo. Bien, bien muchachos, espero que hayan entendido esta parte de la teoría. Más adelante, en futuros videos, vamos a seguir aclarando puntos específicos sobre la construcción de rectas. Y vamos a hablar acerca de los comportamientos, de por qué es importante mencionar estos nombres y dónde están escritos. Bien, pero por el momento este es el contenido que se tiene sobre la creación y elaboración de rectas. Bien, espero que hayan entendido y si no, pues ustedes me indican sus dudas y seguiremos en contacto para futuras clases con respecto a este contenido nuevo de elaboración y creación de rectas en el plano 3D y en el sistema abatido. Bien, que tengan buenas noches, buenas tardes o buenos días. Cuando ustedes vayan a ver este video, pues que sea ciertamente de nutrición y de nuevo conocimiento para ustedes. Que tengan el mejor rendimiento y aprovechen este conocimiento. Bien, hasta luego chicos.